Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre un hecho muy importante en la historia del mundo, ¿no? Obviamente después de la revolución de Estados Unidos o la independencia de Estados Unidos, vamos a hablar sobre otro proceso revolucionario, la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente suscitado. ¿Dónde queda Francia, chicos? En Europa, ¿no? Pero para hablar nosotros de revolución, siempre tenemos que tener en claro qué significa la palabra revolución. Entonces, la palabra revolución significa siempre, cuando ha pasado revolución neolítica, revolución agrícola, etcétera, ¿no? Revolución social, revolución industrial, el significado siempre un cambio profundo, quiere decir que vamos a cambiar. Hoy en día tenemos una revolución sanitaria en realidad, porque después de esto del COVID-19 vamos a tener que cambiar ¿no? nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestras costumbres, ¿no? Ponerle más atención de repente los gobiernos ¿no? a los temas de salud y no dejarlos de lado para no volver a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros como personas cambiar también nuestra concepción y ya no ser tan consumistas y cuidar nuestro medio ambiente. Ustedes han visto lo bonito que están nuestras playas de Lima hoy en día, ¿no? Con animales que nunca habíamos visto, o que, bueno, habíamos visto, pero cuando me iba a un viaje, no sé, ¿no? A otro lugar, de repente fuera de Lima, ¿no? La Costa Verde, ¿han visto qué bonita que está? No, es un espectáculo que nos lo estamos perdiendo y esperemos que ya no lo sigamos perdiendo, pues no hay que tenemos conciencia y revolucionemos nuestro pensamiento acerca de ello. Entonces, dice, no se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos, ¿no? No sé cómo nos irá, ¿no? Hoy en día de repente vamos a estar confinados un poco más metidos en casa para cuidarnos y esos resultados se van a ver más adelante, ¿no? Los cambios se dan en varios ámbitos, como lo económico, sí, estamos viviendo un cambio económico, lo social, que tiene que existir, distanciamiento, prevención, ¿no? O político, ¿no es cierto? En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones, la neolítica y la revolución industrial. Bueno, y ahora vamos a tener una nueva revolución. ¿Cómo la llamarán? Vamos a ver. Entonces, ahora, esta revolución francesa, ¿por qué fue importante? Porque obviamente muchos de los elementos de ahora que tenemos como sociedad, ¿no? Y como sistema político y económico es parte o es resultado de esta revolución francesa, ¿no? Es más, de ahí vinieron las ideas de libertad, el hecho de ser libres, ¿no? De pensar, libre de actuar, libre de no sé, ¿no? De creencia. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué una revolución? Porque en Europa se vivían las monarquías absolutistas donde solamente una persona opinaba, que era el rey, ¿no es cierto? Obviamente estábamos viviendo ya cambios con el tema de la ilustración. Entonces, las causas de la Revolución Francesa en lo económico van a ser la crisis financiera, el déficit estatal y la subida de precios. Francia vive para aquella época una crisis económica, quiere decir desabastecimiento de sus arcas económicas, ¿no? O de sus tesoros estatales. Ya vamos a ver más adelante por qué. Sociales, el fracaso de la reforma fiscal de los grupos privilegiados, el deseo de acceder al poder por parte de la burguesía. Los burgueses, recuerden ustedes que es la clase que eran, digamos, entre comillas, los nuevos ricos y que tenían acceso a la educación y obviamente como aportaban dinero ya defendían su derecho a gobernarse también, ¿no? Grupos populares que actúan como fuerza de choque, ¿no? Había una situación muy paradójica en Francia, ¿no? Estaban en extrema pobreza, ¿no? Por un tema que vamos a explicar más adelante. Y sin embargo, los de primer estado, ¿no? Los nobles y el rey se daban la gran vida a costas del hambre del pueblo de Francia. Y nadie podía protestar porque obviamente eran encerrados en una cárcel. Se dice que en aquella época en la cárcel de la Bastilla, ¿no? Que representaba el poder absolutista del rey Luis XVI, ¿no? Había muchos presos sin ningún tipo de razón. Entonces es por eso que fue tomada. Ideológicas, es más, volviendo, dicen que la esposa de Luis XVI, María Antonieta se llama, ¿sí? Siempre era muy excéntrica en sus gustos y gastaba a manos llenas el tesoro real. Incluso en sus piletas fuera del Palacio de Versalles, lo que había hecho era instalar un sistema que en vez de botar agua, botara champán, ¿no? Mientras que el pueblo moría de hambre. Ideológicas, ideas de la Ilustración y obviamente la influencia de la independencia de Estados Unidos. Si los norteamericanos lograron, siendo una colonia, liberarse de un país muy poderoso como era Inglaterra, obviamente los franceses lo podían hacer, ¿no?
Entonces, entre las causas ideológicas tenemos la influencia de las ideas de ilustración. ¿Quiénes son los representantes, no? Por ejemplo, Voltaire, ¿no? Que nos va a hablar sobre la tolerancia de gobierno y sobre la tolerancia dentro de la sociedad. Rousseau, que habla sobre la soberanía popular, la democracia, practicar la democracia, ¿no? Que el pueblo elija quién los va a representar. Montesquieu, ¿sí? Que habla sobre la separación de poderes o división de poderes para así evitar la concentración de poder, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas de ilustración van a representar un criticismo al absolutismo monárquico de aquella época y por lo tanto van a ser las bases de la Revolución Francesa. Ellos tres, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que ellos también fueron la base de la independencia de Estados Unidos, sobre todo porque son ideólogos ilustrados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que afrontaba económicamente hablando? Dijimos, ¿sí? Problemas de la Hacienda Real. La Hacienda Real es como el Tesoro Público de aquí hoy en día, haciendo una comparación. El Estado con la emergencia del COVID lo que está haciendo es coger de su tesoro público dinero para, por ejemplo, hacer los diferentes bonos y para lograr que la gente se quede en casa. Bueno, no lo ha logrado, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿sí? A finales del siglo XVIII, ¿sí? Francia se endeuda. ¿Por qué? Porque le presta ayuda a Estados Unidos para que logre su guerra de independencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Artículos de primera necesidad comienzan a subir sus precios exorbitantemente, como por ejemplo el trigo, ¿no? Y esta situación obviamente va a hacer que se agrave ya los problemas sociales que existían en Francia durante esta época. Es así que vamos a ver que estas cargas económicas, por ejemplo, ¿no? O la inflación de precios, porque siempre hay corrupción y siempre la gente, los funcionarios del gobierno quieren ganar más, van a hacer despilfarros con el dinero y van a representar gastos civiles exorbitantes, gastos militares y diplomáticos, ¿no? Irse a almorzar, por ejemplo, nos parece nuestro gobierno escuchar, ¿no es cierto? Servicio de deuda del Estado, ¿no? Impuestos directos a quienes, obviamente no a los nobles, sino a la gente del pueblo. Impuestos indirectos, ¿no? Como peajes, también existían los peajes, ¿no? Sobre las tasas del vino, del papel, etcétera, sobre ciertos productos básicos, ¿sí? E ingresos diversos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la solución? Las soluciones pasaban por una reforma fiscal que afectaba a las clases privilegiadas, ¿no? ¿Qué pasa con las clases privilegiadas? Se niegan y realizan la revuelta de los privilegiados. Con el plantón al rey dan el ejemplo del tercer estado. Entonces, esta gente privilegiada con todos estos impuestos para recuperar obviamente la crisis económica, lo que hace es hacer una reyerta, ¿no? Como es, ¿no? Cuando no te toca a ti, bueno, estaban tranquilos, muy felices con el rey de Francia. Pero cuando el rey de Francia dijo, bueno, señores, tengo que afectar su bolsillo porque tengo que mantener, ¿no? A la nobleza, a mí, a mi esposa y a mis gustos, entonces ahí ellos se rebelaron, ¿no? Entonces hay una revuelta de los privilegiados, se llama. Esta revuelta de los privilegiados lo que hace es que sea un ejemplo para el tercer estado, ¿no? Y el tercer estado son la gente del pueblo, los comerciantes, los obreros, ¿no? Ahora, fases de la Revolución Francesa se van a dar en 4 fases específicas. Uno que es el estallido de la Revolución, que va a ser la fase revolucionaria, ¿no? Va a ser el primer paso para lograr la tan ansiada, ¿sí? Revolución y poder lograr sacar a los monarcas absolutistas y establecer un tipo de gobierno diferente. La Asamblea Nacional, que en ellas van a estar representada por la Asamblea Constituyente y la Monarquía Constitucional. La Convención, ¿sí? Que va a ser una república democrática donde van a haber 2 grupos de poder, ¿no? 2 grupos políticos, ya aparecieron los políticos, la Convención Girondina y la Convención Jacobina. Los girondinos y los jacobinos eran 2 grupos políticos, que ellos eran muy radicales, ¿no? Tenían que hacer las cosas como se decía, ¿no? Pero eran radicales en contra de quién, del gobierno, porque como que no tenían, en contra del rey de Francia, ¿no? Como que no querían conciliar. Entonces, luego viene el directorio, que va a ser una república burguesa, quiere decir que los burgueses van a acceder a ciertos cargos públicos y es más, quieren acceder al poder. Quiere decir, por eso ahí dice el encauce burgués, como la reivindicación del burgués, ¿no? Y en 1799 termina con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, que da inicio al periodo napoleónico, ¿no? Napoleón Bonaparte era un hombre muy fuerte, ¿no? A pesar del tamaño que tenía, porque dicen que era bajísimo. Creo que tenía apenas 1,50 m o algo así. Para ser hombre, bien chiquito, ¿no? Entonces,
se van a presentar diferentes propuestas, obviamente durante la Revolución Francesa, de cómo organizar el Estado, ¿no? Y vamos a parecer que va a haber dos grupos políticos o dos grupos sociales que van a proponer sus propias soluciones al gobierno. Es así que vamos a tener a los absolutistas de aquí que van a defender el antiguo régimen, es decir, que quieren continuar con las monarquías, ¿no? Absolutista. Estos van a ser llamados realistas, ¿no? Y va a representar a la nobleza y al clero, sobre todo al alto clero, ¿no? Y los patriotas, que son así denominados, ¿sí? Van a defender un nuevo sistema político liberal. ¿Qué cosa quiere decir? Bueno, dicen, no señor, está bien, quieren conservar a su rey, consérvenlo, de adorno, ¿no? Y vamos a establecer una asamblea constituyente, ¿no? Como lo tenía Inglaterra, ¿no? Entonces van a establecer monarquías constitucionalistas, dicen, ¿no? Por eso les digo, la existencia de un parlamento que va a regular la acción del rey, ¿no? Y van a aparecer los famosos republicanos que van a estar divididos en dos grupos, los moderados y los radicales de la montaña, ¿no? Dentro de los moderados tenemos a los girondinos y dentro de los radicales vamos a tener los jacobinos, ¿sí? Y eso va a dar inicio a la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver una de las fases, va a ser el estallido de la guerra. ¿Qué sucede? ¿Cómo se da? ¿Cómo se desarrolla? Vamos a tocar algunos puntos claves, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En la revuelta de los privilegiados va a significar el rechazo de la nobleza a pagar impuestos. Entonces hace un plantón al rey, una propuesta frente a su casa, ¿no? Entonces Luis XVI tiene que convocar a estados generales, lo obligan a convocar a estados generales donde van a participar obviamente algunos, una gente importante de la nobleza del clero y que van a proponer que mantener sus privilegios y proponen el voto por estamento. ¿Qué cosa quiere decir? Que un representante por cada estamento nada más. Y obviamente quién va a ganar ahí, obviamente no va a ser el tercer estamento, sino más bien las clases privilegiadas, ¿no? El tercer estamento, ¿qué va a proponer? Un voto por persona, como hoy en día se hace, ¿no? Libertad de expresión, supresión del régimen feudal, ¿no? La propuesta fue no admitida y ocurre la revuelta del tercer estado, ¿no? Lo que pasa es que Luis XVI no quería, pues se inclinó por esta propuesta de aquí, por la nobleza del clero, y no le convenía que obviamente los miembros del tercer estamento votaran, ¿no? O accedieran al poder político. Es así que los diputados del tercer estamento abandonan la reunión en forma de protesta, ¿no? Cuando Luis XVI no les dice, no señores, vamos a aceptar la primera propuesta, no consideraron que era una ofensa, ¿no? Entonces, en la revuelta del tercer estado se van a dar, ¿sí?, dos situaciones. Primero, la reunión en el juego de la pelota, ¿sí? En el juego de la pelota era una actividad que realizaban los nobles en una sala, ¿sí?, del Palacio de la Bastilla, donde se va a proclamar la Asamblea Nacional y jura no salir de allí hasta elaborar una constitución, ¿no? Eso es lo que hace el tercer estado. Se mete en ese lugar y presionan para que se elabore una constitución que ampare los derechos universales del hombre. Respuesta y respaldo de masas populares, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta ante esta revuelta del tercer estado? ¿Qué ocurre? ¿Cómo responden las masas? ¿Cómo responde el pueblo, propiamente dicho? ¿No? Se inicia la toma de la Bastilla el 14 de julio y se apoderan de las armas. La revuelta antiseñorial en el campo asaltando posiciones nobiliarias. ¿Qué cosa quiere decir? La gente pobre comenzó a entrar a las haciendas, ¿no?, a los lugares de los terratenientes y apropiarse de las cosas de allí, ¿no es cierto? Ante esta situación no le quedó más remedio a Luis XVI reconocer la Asamblea Constituyente. Todo lo que tuvo que pasar pudo evitarlo, ¿no? Entonces, en la Asamblea Constituyente vamos a ver que se va a declarar los derechos del hombre y del ciudadano que hasta ahora rigen, obviamente, pero se declara, ojo, todavía no hay un pacto firmado. Y también se va a determinar la abolición del régimen feudal del antiguo régimen y se va a establecer la Constitución de 1791. ¿Qué ampara la Constitución de 1791? Importante. Se imponen los principios del liberalismo más moderado, separación de poderes, soberanía nacional, sufragio censitario indirecto, pero ¿qué cosa quiere decir? Podían votar solo los hombres, sociedad machista. Bueno, tampoco esperaríamos tanto, ¿no? Exclusión de mujeres y ciudadanos que no pagan tributo. Y no solamente excluían a las mujeres, sino a la gente que no pagaba tributo.
¿no? Imagínense si eso fuera aquí, la mitad del Perú no votaría, ¿no? Y además dicen que el rey tiene derecho a veto. ¿Qué cosa quiere decir? Que el rey no puede decir nada en ciertas situaciones, ¿no? Entonces es así que a partir de la Constitución de 1791 vamos a tener el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿ok? Quiere decir que va a haber un rey con sus ministros, se va a establecer una Asamblea Nacional con 345 diputados y se van a establecer tribunales de ley, ¿no? Va a haber una Asamblea de Electores y una Asamblea Primaria que va a organizar las elecciones de sufragio censitario. Entonces, ¿qué va a pasar con una monarquía constitucional? ¿Cómo va a funcionar? Va a estar apoyada por la burguesía conservadora, ¿no? Que aspiraba a llegar a un acuerdo con el rey y los de la clase privilegiada para abolir el antiguo régimen, que ellos todavía querían como que conciliar, ¿no? Todavía creían que iban a poder cambiar el pensamiento de estos señores, ¿no? En la monarquía constitucional, ¿qué se acepta? Se acepta un régimen monárquico, monarquía constitucional, la existencia del rey, pero con su respectivo parlamento, ¿no? El rey debe jurar la Constitución de 1791, es uno de los acuerdos, no tiene que jurar como modo de que está de acuerdo. La creación de una Guardia Nacional, la Constitución Civil del Clero, porque también el clero era una clase privilegiada, ¿no? Y había que recordarles ciertos privilegios. Y comienza las desamortizaciones, ¿sí? Nacionalización de bienes. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a haber la expropiación de terrenos, no terrenos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De propiedades en todo caso, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir expropiación, Miss? Bueno, quiere decir que el gobierno va a agarrar por ejemplo, si tú fueras un noble y tuvieras grandes extensiones de tierra, lo que va a hacer es repartirlo entre sus empleados o sirvientes, ¿no es cierto? O vasallos, como los quieran llamar. Las reformas del periodo de 1789 y 1791 van a satisfacer a los grupos burgueses, pero no a la nobleza, ¿no? Sobre todo a quienes, al clero y a la monarquía, porque obviamente no estaban de acuerdo que agarraran sus tierras, sus bienes y lo repartieran, ¿no? A los sectores populares. Lo cual generó un intento de fuga del rey y el apoyo de Austria para restablecer el absolutismo en Francia. Así tenemos el siguiente periodo, que va a ser la Asamblea Nacional, en donde vamos a ver que hay una oposición de la monarquía constitucional. ¿Sí? ¿Quiénes se van a oponer? Van a haber dos grupos, ¿no? La monarquía, la nobleza y el clero, que pertenecen al primer estamento y quieren recuperar sus privilegios, ¿sí? Están en contra de la desamortización, quiere decir de la expropiación de sus propiedades, y van a ser defensores del absolutismo. Ahora, ¿cuál es el otro grupo que se contrapone? Los grupos populares, los sanculotes y los burgueses radicales, que van a pedir el sufragio universal, las reformas sociales a favor de la república, ¿no? Entonces todo eso, esos de aquí funcionaban como una unidad y estos como un todo, ¿no? Ahora, obviamente que esta monarquía, esta oposición hace que se radicalicen obviamente las acciones, ¿no? Debido a dos cosas que pasó durante todo este tema de ponerse de acuerdo. La guerra con Austria, ¿no? Y el intento fallido de fuga de Luis XVI, que es arrestado con su esposa y es devuelto a París, ¿no? En 1792, detención de Luis XVI y se proclama la nueva república, ¿no? ¿Qué pasó con Luis XVI? Lo guillotinaron, sí, y a María Antonieta también. ¿Qué es guillotinar? Quiere decir que le cortaron la cabeza, ¿sí? En el periodo de la convención vamos a ver dos grupos políticos opuestos, ¿no? Enfrentados como aquí, ¿no? Acá tenemos un montón, 36 a más grupos políticos. Pero aquí estos dos grupos políticos van a contraponer sus posiciones, ¿no? Entonces, es así que, por ejemplo, los girondinos, a pesar que era una monarquía moderada, proponen la ejecución de Luis XVI en 1793. Además, va a haber una coalición absolutista contra Francia. Se va a ver también revueltas contra revolucionarios de campesinos y se pone en peligro la revolución, ¿no? Algunos también estaban de acuerdo que lo maten a Luis XVI y otros no. Los jacobinos, que es una burguesía radical que va a proponer la nueva constitución de 1793. Eso va para una democracia social que va a estar basada obviamente en la soberanía popular, en el sufragio universal directo y el derecho de igualdad.
igualdad para los hombres, todavía las mujeres no estamos incluidas, no nos emocionemos mucho, ¿no? ¿Qué va a ocurrir también? La política de terror de Robespierre, ley de sospechosos. ¿Qué quiere Robespierre? Era un funcionario político de aquella época. ¿Y qué hacía? Él había propuesto su ley de sospechosos, que significaba que todo aquel que estaba conspirando contra el gobierno debería ser, ¿no?, decapitado. Y eso pasó justamente, ¿no? Por eso se llama la época de la política de terror, ¿no? Además también propusieron reformas sociales, ¿no?, con el apoyo de los sanculotes, el control de precios y salarios y la supresión del culto. Estas son imágenes, por ejemplo, de algunas cosas que sucedían en la convención. Estos están representando los sanculotes, Robespierre, ¿no?, que era en realidad era muy sádico, a mi parecer y a parecer de muchos historiadores. Y esta era la manera como era impuesta, ¿no?, una representación de la imposición del rey del terror. Y la ejecución de Luis XVI aquí está representada, ¿no? Ustedes ven, esta es una horca, la guillotina. ¿Cómo funcionaba la guillotina? Ponías tu cabeza y arriba había una hoja que caía y te cortaba la cabeza. La caída de Robespierre y los jacobinos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la caída de Robespierre? Obviamente su política, ¿no? Obviamente su política radical de perseguir a los sospechosos y cortarles la cabeza, una de ellas. Porque fue un gobierno dictatorial, pues obviamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Tú decías algo en contra de ese gobierno y te quedabas sin cabeza, ¿no? Radicalización de la revolución, ¿no? Obviamente la gente del tercer estado se comenzó a levantar más ante tanta injusticia. Las victorias de los ejércitos franceses, ¿no? En todo esto aquí todos los opositores se unen y en julio de 1794 hay un golpe de estado del señor Robespierre, ¿no? Y se instala la República Burguesa, ¿no? ¿Quiénes están ahí? La alta burguesía. Miren que las burguesas eran como que la llave clave de estas revoluciones, ¿no? La República Burguesa, sí, estaba representada por una burguesía conservadora que toma el control y vuelve a los principios de la Constitución de 1791. Entonces, lo que hace es anular las leyes jacobinas, ¿no? Persigue a los jacobinos, retorno de los exiliados que se habían ido por la persecución de Robespierre y a miedo de perder su cabeza, y se establece una nueva constitución de 1795, ¿no? Que se establece el sufragio censitario, el ejecutivo nombra un órgano colegiado llamado el directorio, ¿no? Y justamente esta fase va a ser la del directorio. Y obviamente crea dos cámaras, ¿no? La Cámara de 500 y el Consejo de Ancianos, ¿no? Como que hoy tenemos, hace como 15 años atrás teníamos dos grupos políticos posicionados dentro del Poder Ejecutivo, que eran los senadores y los diputados. Algo así funcionaban ellos de aquí. La directiva camina entre la democracia social y el absolutismo, ¿no? Está todavía como que tomando una decisión. Entonces, oposición a la aristocracia de clases populares y el contexto de crisis socioeconómica, guerra con España, ¿no? Entonces lo que se busca, se suscita la guerra con España. España lo quiere atacar porque obviamente era el mal ejemplo de Europa, ¿no? Imagínense si todos comenzaban. Ya Inglaterra era un mal ejemplo, imagínense que se sume Francia. Entonces obviamente decide atacar a, obviamente, Europa, y es ahí donde aparece la figura de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que es un gran estratega y logra vencer a los europeos. Fin del directorio. ¿Qué ocurre? Sí, la crisis económica y social y política, sumado al prestigio del ejército que garantiza el orden, ¿sí? Ya les dije que la figura más importante era Napoleón Bonaparte. Él todo chiquitito y todo era un genio para hacer estrategias y por eso ganaron, ¿no? Entonces el ejército tuvo más prestigio y obviamente querían que gente como ellos gobierne, ¿no? Es así que se da el golpe de estado de Napoleón en 1799 con el apoyo de la burguesía, ¿no? Y de 1799 a 1804 se da el consulado de Napoleón, y en 1804 y 1815 se da el imperio de Napoleón, ¿no? Entonces, con el llamado golpe del 18 de Brumario. Ahora, ¿qué pasa con Napoleón? Si bien es cierto, comenzó como como una figura democrática, buscando la igualdad, con el tiempo dicen que se embebeció de tanto poder y lo que hizo fue imponer un imperio, ¿no? Y él será el emperador.
Entonces, ¿qué nos deja la revolución como herencia? En lo económico y social, fin del antiguo régimen, igualdad jurídica de todas las personas, ¿no? Igualdad de todas las personas sin distinción, derecho de propiedad inviolable, sistema fiscal basado en cuestiones políticas, extensión de laicidad del Estado, ¿no? Políticas, constitución, una constitución escrita donde se establece la división de poderes, separación de poderes, por eso dice, soberanía nacional, ¿no? El hecho de que un gobierno tiene soberanía y no se puede meter otro. Libertades individuales de opinión, de reunión religiosa y laboral. Gracias a ellos podemos ser, no sé, musulmanes, podemos ser católicos, podemos ser mormones, podemos ser lo que sea. Es nuestra, sí, es nuestro derecho elegir qué es lo que queremos hacer. Asambleas representativas elegidas por sufragio universal, quiere decir que comenzamos con el tema de los votos, ¿no? Y surge el Estado-Nación, la idea de Estado-Nación, ¿no? Que el Estado no puede tener... Muy bien, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, surge el Estado-Nación y el intelectual obviamente va a haber una influencia del pensamiento revolucionario en los liberales de toda Europa, ¿no? Y obviamente se va a condenar la esclavitud. Bueno, esclavitud para los que, entre comillas, tenían derecho de ser libres, ¿no? Porque todavía el tema de la esclavitud se va a dar por mucho tiempo todavía en muchos países con influencia europea, ¿no? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y nos vemos la próxima clase.